Buenas noches, nos encontramos nuevamente en el noticiero de salud mental, hoy 7 de septiembre. En primera instancia, recordando que cumplimos ya con el noticiero un año de vida. Entonces, para que todo el gremio lo recuerde, el 1 de septiembre del 2022 se aperturó este noticiero. Lástima no tener tortica para que todos pudiéramos comer. Pero bueno, entonces le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Yo tengo en este momento a 3 invitados especiales: el doctor Mauricio Pareja, que él se va a presentar ahorita, al doctor Andrés Paz, casi no es conocido por nosotros, y el doctor César Martínez. Buenas noches a todos y entonces le doy continuidad a la palabra a nuestro presidente. Ok, muy bien. Buenas noches, amigos, amigas, compañeros, compañeras que se conectan ahorita o en diferido. Bienvenidos a este espacio. Hoy, como dice la compañera Gloria Nivia, tenemos acá la compañía de una persona muy especial en el gremio porque es un amante de la historia, ha venido recogiendo la historia de la psicología en Colombia a través de sus programas, a través de sus entrevistas. Aquellos que han pasado por su programa, tenemos el gusto de tener aquí a Mauricio Pareja. Mauricio, muy buenas noches, hombre. Bienvenido al programa del Noticiero de Salud Mental. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Gloria, también muchísimas gracias por esta oportunidad de podernos encontrar en el noticiero. Por supuesto, César, también te saludo. Y a quienes nos están viendo y escuchando a través de estas nuevas tecnologías que nos acercan. Porque ustedes están en Bogotá, yo estoy en Barranquilla, y eso hace que la comunicación sea realmente como si estuviéramos al lado. Como si estuviéramos conectados. También damos la bienvenida entonces al compañero César. Vamos a estar hoy acá conversando con Mauricio, con César, en este ejercicio de comunicación. Somos unos convencidos, Mauricio, de que la comunicación es clave para nosotros los psicólogos, para pues darnos a conocer, para conectarnos con nuestros colegas, para visibilizar todo lo que tiene la psicología para aportar. Y hoy pues vamos a hablar un poco de lo que tú trabajas en términos de comunicación, pero también sobre todo de algo que hemos visto que vienes trabajando mucho y escribiendo bastante. Tú escribes en el Heraldo, ¿verdad? En el Universal de Cartagena. En el Universal. Sí, okay. Tengo varios blogs ahí, tengo distintos blogs y también soy responsable del blog del Colegio Colombiano de Psicólogos que tenemos ahí en el diario El Universal. Entonces, es decir, hay unos escritos que son míos a título personal y hay otros que es coordinar el blog del Colegio Colombiano de Psicólogos. Ok, bueno, Mauricio. Hoy vamos a hablar entonces, Mauricio, de lo que tú denominas como la alfabetización política en psicología. ¿Qué es esto de la alfabetización política en psicología? Empecemos por ahí, que ese es nuestro tema, porque nosotros pues estamos trabajando por el posicionamiento de la psicología política, haciendo el trabajo necesario para que se abra el campo de la psicología política en el COLSIC, y pues nos gustaría mucho que nos hablaras de ese tema. Cuéntanos qué es eso de la alfabetización política en la psicología. Andrés, si tú me permites, voy a explicarte o voy a responder tu pregunta con unas palabras prestadas. No las voy a tomar de mi reflexión, voy a tomarla de la reflexión de alguien que ya habló de eso hace muchos años, que es Bertolt Brecht. Él tiene un poema que se llama El analfabeto político y creo que describe perfectamente lo que entiendo por analfabeto político y lo peligroso que es el analfabetismo político. Dice así: el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales
y multinacionales. Ese es el analfabeto político. Y eso es lo peligroso del analfabetismo político. Y como te digo, no lo inventé yo, eso es un poema de Bertolt Brecht que ya es del siglo pasado, describe perfectamente la realidad del analfabetismo político, que no es nueva, que se remonta a los orígenes mismos de la humanidad. El analfabeto político ha existido siempre y existirá siempre, pero el trabajo de alfabetización también debe existir siempre. Aquí podemos recordar precisamente los trabajos geniales que hizo Paulo Freire con todo su proyecto de liberarnos de la educación bancaria y proponer una educación liberadora, porque hasta la alfabetización es política. Hasta la cartilla con la que nos enseñaron a leer tiene connotaciones políticas. Entonces, pretender decir que uno no es político y que yo no me meto en la política porque eso no está, no, eso es un error gravísimo. Y lamentablemente, y lo he vivido en carne propia, en el gremio de los psicólogos, en los diferentes escenarios en los que he pasado, que hay gente que dice, no, en este chat no se escribe eso porque eso es político. Por Dios, sí. Por Dios. Es decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces nosotros, ¿a quién le hablamos nosotros? ¿A quién le escribimos nosotros? Ahora, que también es político la manera como hablamos. Y tú decías ahorita que una de mis pasiones también es el tema de la comunicación, y te juro que mi mayor preocupación, más que el analfabetismo, es el problema de comunicación que tenemos. No hablamos, no sabemos dialogar, no sabemos comunicar. Yo no sé si a ti te ha pasado, Andrés, o Gloria, o César, que uno escribe algo en un chat de WhatsApp y la gente le responde y le escribe cosas como si uno hubiera escrito otras cosas. Como cuando uno va al cine y sale del cine y empieza a escuchar los comentarios de la película y uno dice, Hércules, esa película no fue la que vi yo. ¿Eso qué fue? ¿De dónde salió? Entonces, la comunicación nos lleva a otro problema, que es el problema de la hermenéutica, el problema de la interpretación o de las interpretaciones. Y eso nos va remontando sucesivamente en un proceso circular, porque es circular, así como el círculo hermenéutico, así como el texto condiciona al intérprete y el intérprete condiciona al texto y el autor también condiciona, es un círculo del cual nosotros no nos podemos salir y tenemos que aprender a identificar los pasos de ese círculo hermenéutico. Fíjate, por ejemplo, lo que decía Pichon Rivière, aquel psicólogo social, creo que era ginebrino, suizo, pero que vivió en Argentina, y sus padres eran franceses, pero él era argentino realmente, con su trabajo sobre psicología social, porque él era psiquiatra y de línea psicoanalítica, y cómo se interesó en la parte social. Y ya Pichon Rivière nos advertía de cómo muchas veces nosotros estamos equivocando el camino, tratando de trabajar las patologías o las enfermedades psiquiátricas o las enfermedades psicológicas como si las personas no estuvieran afectadas por el entorno en el que viven. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo también trabajo la parte clínica, que a veces uno tiene que atender personas con unas depresiones tremendas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que en la universidad que le enseñaron a uno, le enseñaron el de CM5, el CI, bueno, ya va por el 11, y los manuales de psicología clínica que nos vienen de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, en donde la depresión como problema psicológico es el mismo a nivel de manifestación, pero las causas son distintas. Mientras que en Noruega se deprimen porque tienen de todo, acá nos deprimimos porque no tenemos nada. Entonces, eso cambia el escenario. Eso es político. La psicología clínica es política. La psicología social es política. Lo que pasa es que nosotros cuadriculamos las cosas, como de las críticas también que se le hace a la ciencia, que se especializó tanto. Yo tenía un profesor que decía que hemos llegado al extremo en donde ya hay médicos que se especializan en el tabique derecho de la nariz y en el rinconcito de la... No, mijo, la nariz es una sola. Tú tienes que conocer todo el sistema. Entonces, está bien que nos especialicemos. Las especializaciones, en cierto modo, está bien, pero no prendamos el conjunto, lo que nos dice también el enfoque sistémico. Somos un sistema y nos movemos en suprasistemas y estamos conectados. Entonces, volviendo al punto, Pichon Rivière nos lo advierte, nos lo dice. Estamos también afectados y nuestra realidad social nos afecta y nos condiciona. Y eso es político.
Y nos encontramos con Ignacio Martín Baró, que con su propia vida nos dice cómo la psicología es un asunto político. Yo estoy releyendo el texto de Ignacio Martín Baró, Psicología de la Liberación, que es un clásico. Lo estoy releyendo, lo estoy estudiando porque estamos organizando un encuentro precisamente para el mes de noviembre, un encuentro internacional, encuentro virtual internacional sobre Ignacio Martín Baró. Primero porque en noviembre es cuando celebramos el Día del Psicólogo aquí en Colombia, y segundo porque en noviembre fue justo cuando matan a Ignacio Martín Baró. Entonces, él en su trabajo sobre psicología de la liberación hace un estudio genial que todavía tiene muchos elementos vigentes. Por ejemplo, la visión fatalista en la que nos hemos movido durante mucho tiempo en América Latina. Una visión fatalista alimentada también por el elemento religioso, en donde todo está como gobernado por la divinidad, y Dios es el que quita gobernantes y pone gobernantes, y creemos que el que nació rico es porque está bendecido y el que nació pobre porque tiene alguna maldición, y el creer que, mira lo que está pasando en Colombia en estos días, y mira la percepción que va teniendo la gente. La gente está convencida que lo que pasa en el Palacio Nariño, lo que pasa en el Congreso de la República, lo que pasa lo que pasa en la alcaldía, eso uno no puede hacer nada. Eso es lo que la gente repite: yo no puedo hacer nada, pero dime, Mauricio, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con todo lo que está pasando con la polarización del país? ¿Qué puedo hacer? Entonces, es una impotencia alimentada por un fatalismo que, bueno, ya hoy en términos modernos lo llaman catastrofismo, terribilismo. Ese sentir que todo es un caos y un desorden nos va paralizando, porque es un fatalismo que paraliza. Es un fatalismo que destruye la posibilidad de involucrarse para transformar la realidad. Eso es política. Eso es política. ¿Cómo vamos a quitar esa estructura mental fatalista si no es con política, con acciones políticas? Ahora, si tú lo contextualizas y lo pones en el horizonte del siglo XXI, pues nosotros somos herederos de la posmodernidad que se empezó a cocinar en el siglo pasado. Mientras que la modernidad era lucha por construir esos mundos utópicos, ahora estamos metidos en la ausencia de utopías, de proyectos vinculantes, de donde la gente se pueda sentir que está trabajando en equipo por alguien. Incluso las agremiaciones, yo no sé cómo lo estarán viviendo ustedes, pero las agremiaciones se volvieron absolutamente light. La gente se reúne en la medida en que siente que puede pasar el rato, en la medida en que puede hacer amigos, saber qué negocios hago con la gente. Y te hablo de agremiaciones a nivel psicológico, pero yo te conozco otros escenarios. Yo por formación también soy teólogo, y yo te puedo hablar de cómo son las agremiaciones a nivel religioso, y es exactamente lo mismo. La gente se reúne muchas veces por moda. Ahora están de moda determinados grupos en la Iglesia Católica, entonces la gente va al club social. Es un verdadero club social, ¿sí? Donde la gente va a lucir la ropa, en donde la gente, distinto, por ejemplo, a lo que se vivió en la década de los 70 con el movimiento de teología de la liberación. Las comunidades de base no eran clubes sociales. Las comunidades sociales eran escenarios en donde la gente se reunía para interpretar su vida a la luz de la fe y ver cómo transformaba esa realidad. Eso es político. Eso es político. ¿Cómo se vive la experiencia religiosa? ¿Cómo se vive la experiencia de fe? Hay grupos que se encargan de adormecer, que también lo menciona Ignacio Martín Baró en su libro. Hay experiencias religiosas que son apaciguadoras, y él, utilizando los conceptos de Marx, hace referencia a la religión como opio del pueblo. Pero decir que la religión es opio del pueblo hoy, eso es media verdad. Porque si tú vas a mirar toda la historia de América Latina, los movimientos de liberación en América Latina, todos, absolutamente todos, fueron iniciados por experiencias religiosas. Fueron iniciados y acompañados por personas de iglesia, por personas de fe, empezando por Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, o San Pedro Claver en Cartagena, por ejemplo, y te puedo seguir mencionando nombres en donde la gente, cuando me dice, no, es que la religión es opio del pueblo, yo te digo, cálmate, depende de qué experiencia religiosa me estás hablando. No podemos ignorar todo el movimiento liberador que se generó desde Perú con Gustavo Gutiérrez y su libro sobre teología de la liberación.
ni qué decir de la experiencia de los obispos en la década de los 60 y 70, por ejemplo, el documento de Medellín. Eso es absolutamente político. Yo no sé si ustedes conocen ese documento, pero léanselo. Es decir, si ustedes quieren emocionarse, quieren vibrar por algo, léanse ese documento y verán que es absolutamente transformador, revolucionario, político, 100%. Y si miran después el documento de Puebla, porque antes la iglesia latinoamericana se reunía más o menos cada 10 años, ya no lo ha hecho, ya se perdió ese impulso. Entonces tenemos, primero fue la conferencia de Río, que pasó de forma intrascendente. Fue un primer intento de reunión. Lo bueno de la reunión de Río fue que se reunieron. Eso creo que fue como en el 58, si no estoy mal. Medellín sí fue revolucionario, porque se reunieron y empezaron a dar líneas de acción para salir de esa estructura fatalista en la que la religión nos había metido y nos había mantenido. Viene el documento de Puebla, y el documento de Puebla es bellísimo porque te trae hasta te hace un diagnóstico de la realidad social latinoamericana y le echa su vainazo al psicoanálisis y a las posturas deterministas freudianas, por ejemplo, en donde nos dice, no señor, ni determinismos religiosos ni determinismos psicológicos, y te propone líneas de acción liberadora. Y eso estalla en movimientos de pequeñas comunidades de base, que es como se da la verdadera transformación. La transformación que se vivió en América Latina en la década de los 60 y los 70, liderada desde diferentes escenarios. Estaba la filosofía de la liberación, con Enrique Dussel, por ejemplo. Estaba la teología de la liberación, con Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Clodovis Boff, Juan José Tamayo Acosta, Ignacio Yacuría, que también murió cuando mataron a Ignacio Martín Baró. Él estaba ahí, es del grupo, es más, Ignacio de Yacuría era el que lideraba esa comunidad cuando los asesinan. Estamos hablando de un movimiento que va permeando todas las disciplinas científicas, pero curiosamente la psicología estaba marginada de ese proceso. El único que alzaba la voz realmente y decía, los psicólogos estamos, perdónenme la expresión, lo voy a decir en costeño, eso no es una grosería, esto es un macondianismo, es haciendo referencia a las palabras que utilizaba García Márquez, que muchas veces decían que él era vulgar. No, aquí en la costa es una manera de decir, pero los psicólogos estábamos meando fuera del tiesto. Es decir, estábamos haciendo cosas que no golpeaban en la realidad. Y aún hoy, lo seguimos haciendo. Yo soy docente en diferentes universidades. Docente en diferentes universidades. Y ahora, pregúntense si hay verdadero trabajo colegial en las universidades, si hay verdadero trabajo de equipo en las universidades. Lo que hay son francotiradores. Es decir, la gente va a lucirse, porque como ahora tenemos que escribir artículos por decreto, estamos obligados a escribir y tenemos que hacer no sé cuántas publicaciones y tenemos que hacer un montón de publicaciones, perdónenme la expresión que no sirve para un carajo, pero hay que publicar, ¿sí? Que no transforman la realidad, que lo que hacemos es contemplar una realidad que el impacto es mínimo, porque cada quien, como les digo, quiere lucirse. No hay un trabajo de equipo, no hay un trabajo colectivo, no hay un trabajo comunitario. Eso es lo más anti-latinoamericano que ha podido existir. El latinoamericano era comunitario, el latinoamericano era solidario. Pero nos metieron en esa cultura del sálvese quien pueda, del cada uno por su lado. Yo no sé si en el interior, pero aquí en la costa, cuando la gente cocinaba el sancocho, la señora le pasaba un plato de sancocho a la vecina, ¿sí? Y le decía a la vecina, yo también cociné arroz con pollo, llévate un pedazo de arroz con pollo. Y la gente intercambiaba comida, la gente se sentaba en la puerta de la casa a hablar, a chacharear. De ahí nació García Márquez. García Márquez era un costeño típico, hablador de paja, que se sentaba a echar cuentos. Pero la cosa es que en esa habladuría de paja, la gente pensaba, la gente reflexionaba, la gente hacía política, la gente transformaba realidades. Hoy en día nos fragmentaron, estamos más juntos, estamos mucho más pegaditos. Hoy en día los apartamentos son puerta con puerta y se muere el vecino y saben que se murió por el olor, pero la gente está desconectada. Entonces, eso es política, construir comunidad, construir pequeñas comunidades, desacomodarse, desinstalarse. Ahora está jugando la selección Colombia, entonces se paraliza el país. Medio país está paralizado, ¿sí? Y el otro medio está paralizado porque, como todo el mundo se calmó ya. Entonces, este escenario
esto es lo más improcedente. Es decir, ¿qué hacemos nosotros aquí? Deberíamos estar viendo el partido. Deberíamos estar viendo el partido. Sí, dentro de esa lógica deberíamos estar viendo el partido. Sí, sí, pero como les digo yo a mis estudiantes, a mí Juan Guillermo Cuadrado ni me tira un billetico para que yo lo vea, ni nada de esa vaina. Es decir, James, esa es su profesión. ¿Sí? No, a mí me gusta el fútbol, disfruto el fútbol, pero yo mis prioridades las tengo claras. Es decir, yo no ando con vuelta para eso. Por eso cuando dicen pan y circo es eso. Pan y circo es eso, es política. Es paradójico porque justamente yo creo que este es de los programas y de las temáticas más relevantes que hemos tenido nosotros en este año que llevamos con el Noticiero de Salud Mental y en este año que llevamos en el proceso del movimiento psicopolítico, y este programa es súper relevante. Yo sé que lo vamos a ver en diferido nuevamente porque lo que nos estás compartiendo, no te imaginas la cantidad de mensajes que nos traes y la inspiración que nos estás dejando, porque lo que dices tú, o sea, esto es comunidad, esto es política, o sea, nosotros queremos hacer política en el gremio de la psicología. Ven, te pregunto algo como para entrar en ese diálogo. Yo he visto que tú has venido publicando, y sobre todo en el grupo de epistemología, que es el grupo en el que tú también lideras, tú has venido no sé si muy frontalmente o cuál es la intención, pero me llama mucho la atención porque es que como tienes unos referentes de pensadores y de actores latinoamericanos que de alguna forma son referentes de lo que llamaríamos la izquierda, ciertos sectores de izquierda se han pegado ahí, pero yo te he escuchado a ti y he leído en ti que hablas de Agustín Laje y hablas de este personaje que es bien interesante porque pues obviamente es como una antítesis de todo este discurso que venimos hablando, y resulta interesante porque nos muestra con claridad que estamos en una lucha cultural. Háblanos un poco de eso, Andrés. Mauricio. Sí. Andrés, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Háblanos de eso que nos interesa mucho, que con toda esta introducción que haces de la izquierda y del pensamiento latinoamericano, ahora metamos la derecha para meterle un sabor a eso. No recuerdo quién fue el que dijo eso, si fue Platón o Aristóteles, pero alguno de esos filósofos decía que yo soy amigo de mis amigos, pero más soy amigo de la verdad. Para mí, la verdad tiene una particularidad. En el mundo de las ciencias naturales se nos ha enseñado que la verdad es la mejor explicación posible de los datos. Por eso se dice que las ciencias naturales son ciencias explicativas. Y desde el lado de las ciencias humanas y sociales, un poco con lo que dijo Wilhelm Dilthey en Introducción a las Ciencias del Espíritu y su obra que vino después siendo desarrollada por el lado fenomenológico y hermenéutico, nos han enseñado que la verdad es la mejor comprensión posible de los datos. Entonces, mientras que las ciencias naturales son explicativas, las ciencias humanas y sociales son comprensivas. Como les digo yo a mis estudiantes en clase, yo les puedo explicar de qué está hecha esta gafa, de qué están hechas mis gafas. Están hechas de plástico, esto no sé si es fibra de carbono o si es vidrio, tiene elementos metálicos en los tornillos, y ya yo les expliqué los datos, Pero si quieren comprender el significado que estas gafas tienen para mí, eso no les sirve. Yo necesito contarles que estas gafas, por decir algo, me las regaló mi esposa, me las regaló porque tenía problemas para estudiar. Entonces, eso ya es comprensivo. Eso tiene que ver con el sentido que tienen estas gafas para mí, y que si me las van a robar, entonces no va a ser lo mismo que si me las roban, si no me interesa, a que me roben esto con toda la historia que me robaría, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo les digo que cuando uno va a hacer ciencia, uno tiene que primero, si te das cuenta, ¿en qué coinciden las ciencias naturales y las ciencias humanas y sociales? En los datos. Los datos. Eso es lo que hace la ciencia. El científico es un recogedor de datos para poder apoyarse en los datos, bien sea para explicarlo, o la realidad, o bien sea para comprender la realidad, bien sea para explicar la realidad del mundo físico y químico y todo lo demás, o bien sea para comprender el mundo del sentido, el mundo de la vida, como diría Husserl, y después también lo diría Heidegger. Entonces, y Habermas seguirá en esa misma línea. Entonces tenemos el mundo de lo natural y el mundo de la vida. Cuando nosotros estamos hablando de política,
¿De qué estamos hablando? ¿Del mundo físico o del mundo natural? Entonces, yo no voy a caer en la trampa del dualismo. Cuando hablamos de política, hablamos de lo material y hablamos del sentido también, si quieres, de lo espiritual. El ser humano es esto y esto. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, si queremos caminar, necesitamos dos pies. Si queremos avanzar, tenemos que utilizar los dos pies. Cuando yo me reúno con gente de izquierda, yo soy el godo más ultragodo que te puedas imaginar. Cuando yo me reúno con gente de derecha, yo soy el subversivo más subversivo que tú te puedas imaginar. A mí hay gente de la iglesia que me echa de la iglesia. Y no es mentira, me han echado. Por ejemplo, yo le hago críticas a la iglesia y una de las críticas que le hago a la iglesia es que la iglesia es un negocio mal manejado. ¿Y por qué es un negocio mal manejado? Porque es un modelo, se quedaron con un modelo organizativo de la Edad Media. Atrévete tú, haz un ejercicio sencillo, ve a tu parroquia y pregúntale a los feligreses cuándo el párroco ha programado el informe de gestión de su parroquia. ¿Cuándo es la fecha del informe de gestión que yo quiero ir a escucharlo? Dile, yo quiero escuchar el informe de gestión. ¿Cuándo hacen el informe de gestión? No vas a encontrar ni una parroquia, ni una que rinda cuentas, ninguna. Ahora, pregúntale al cura cuánta plata le entra a la parroquia, para que veas lo feo que te mira y para que veas, porque él está convencido que esa es su parroquia. Y a mí me han echado de parroquia por eso. No es mentira, me han echado de parroquia, me han vetado de ahí. Hay otras que me reciben con mucho cariño porque saben que yo soy católico, apostólico y romano. Bueno, y cartagenero, porque soy cartagenero. Yo amo mi iglesia, yo no soy, ni soy ateo, ni soy, pero yo no soy, Dios nos dio 4 fuentes para que lo usáramos. Dios nos dio inteligencia para que lo usáramos. Y yo no lo estoy diciendo con ánimo de faltarle el respeto al sacerdote, no, es que es simple sentido común. Por no rendir informe, tenemos curas ladrones, tenemos curas que mantienen a su mujer y a sus hijos, tenemos curas que son pedófilos, tenemos porque nadie les pide cuenta. Eso es fatalismo. Eso es lo que dice Ignacio Martín Baró, de ese mundo en donde creemos que el mundo divino es un mundo intocable, como si fuera un mundo paralelo. No existen mundos paralelos. ¿Sí? Está bien, yo estoy convencido que el sacerdote tiene la vocación y Dios lo eligió para eso, pero Dios me eligió a mí para que le pidiera cuenta. ¿Sí me explico? Sí, entonces, claro. cuando yo te hablo de Agustín Laje, háblanos de Agustín Laje. Sí, a mí me parece, Agustín Laje, a mí me parece un tipo. Sí, por favor, que me interesa mucho. Ok, te voy a dar una comparación. Tú más o menos eres una persona ya adulta, no eres un pelado, y me imagino que sabes quién es Facundo Cabral. ¿Quién era Facundo Cabral? Claro, bueno, claro. De las cosas que decía Facundo Cabral es que a él lo llamaban un cantautor músico de protesta, y él dice, yo nunca me consideré músico de protesta. Incluso él cuenta que a veces lo invitaban a cantar en Chile, en Argentina, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con todo lo demás, cuando hacían esas peregrinaciones y manifestaciones, y él dice, siempre que yo iba a cantar, lo primero que hacía era orar, y le decía, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque estamos aquí reunidos y toda la cosa. Y si tú te das cuenta, muchos de los cantos de Facundo Cabral están permeados por el elemento religioso, por Moisés, por el Éxodo, por todas esas cosas. Entonces, él, en medio de su protesta y de sus cosas, él vivía de sus convicciones religiosas y también cuestionaba la iglesia y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que él era un músico que cuestionaba la sociedad, que creía que podía haber un cambio. Cuando yo escuché a Agustín Laje, porque fui a verlo, no solamente sino que fui a verlo, yo me sentí como cuando fui a ver a Facundo Cabral en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Me reí, disfruté la conferencia. Es más, yo escribí un artículo y decía, a mí me parece como si fuera el Messi de la política. El tipo mete unas gambetas que son geniales, me parece un tipo inteligente, pero yo no soy bruto. Yo cuando estoy escuchando a Agustín Laje también sé que es una persona joven, que es una persona que no tiene una visión de la historia como la tengo yo de pronto, que he visto más cosas y que he visto, pero me parece que es una persona que sabe dialogar, es decir, te da argumentos, y tal vez eso es lo que más controversia genera, porque como está tan bien dateado el tipo, y recuerda que la verdad, la mejor explicación posible de los datos o la mejor comprensión posible de los datos, quienes se paran enfrente de él no han entendido que la ciencia funciona así. Entonces, como no tienen datos, este man los coge y les da 3 vueltas y quedan mareados, ¿sí?
Entonces quedan discutiendo, él queda como el científico y la otra persona queda como el visceral, el de las tripas. Entonces terminan volviendo la discusión una discusión personal. Terminan insultándolo, terminan ofendiéndolo y ya, perdieron la batalla. Así no se da una batalla. Y él habla de la batalla cultural porque es que el man está montado en una batalla, ¿sí? Yo no sería capaz de decir muchas cosas como las dice él y me parece que a veces es ofensivo, pero ese es su target, esa es su manera de ser, ¿sí? Y si tú te vas a parar a discutir con él, hombre, hazlo desde tu identidad, no lo hagas desde la identidad de él, no te pongas a la par de él. Yo quisiera poder conversar con él, es más, yo quería entrevistarlo porque me parece, como te digo, una persona con la que se puede dialogar y con la que me encantaría poder dialogar. Pero creo que él está viendo con un ojo, le falta el otro ojo, lo que te decía ahorita de los pies. Cuando me dice que, por decir algo, que el socialismo, que el comunismo es la desgracia de América Latina, que mira cómo están volviendo los países, cómo se están llenando las ciudades de violencia, cómo se están... Óyeme, lo que pasa es que las ciudades no se están llenando de violencia. Esa violencia ha existido siempre. El problema es que ha estado siempre en los barrios marginales. Que la gente ahora no puede salir porque lo atracan. Es que antes los barrios marginales también hacían eso. La cosa es que ahora te está llegando a los barrios donde no llegaba antes, ¿sí? En Cartagena, por ejemplo, yo toda mi vida crecí en el barrio Pupi de Cartagena, en Boca Grande. Pero crecí en el barrio Pupi de Cartagena porque mi mamá trabajaba en Andian y mi papá trabajaba en Andian y esa era la casa que le vendían a los obreros de Andian. Se volvió Pupi después, ¿sí? Y mi casa era una casa que después era bellísima, toda la cosa, pero porque nací ahí, porque ese era el contexto. Pero yo sí he visto cómo, por ejemplo, en ese barrio Pupi de Cartagena, se veía ese despilfarro de dinero, esa que era humillante, que era ofensivo, y a mí me parecía, y me sigue pareciendo vergonzoso, que mientras que en Boca Grande hay esa hiper, super abundancia, a 5 minutos de Cartagena, a 5 minutos de Boca Grande, hay una isla que se llama Tierra Bomba, que es una comunidad de personas afrodescendientes, que es la miseria en su máxima expresión. La miseria y el abandono más miserable que te puedas imaginar. Eso a mí me parece absurdo. ¿Cómo voy a decir yo que el modelo capitalista o que el modelo liberal es el mejor modelo con esas desigualdades tan vergonzosas? Porque es que como la gente, y es de la frase, volvemos al fatalismo. El pobre es pobre porque quiere. Sí. Eso es fatalismo. Eso es creer que la gente es estúpida y boba por naturaleza. Sí, no, sí. Eso no es verdad. Que no hay unos determinantes sociales, ahí claro. Que condicionan esas condiciones de pobreza. Ven, para seguir con la metáfora entonces de los dos pies, del izquierdo y el derecho, como nosotros estamos, como te digo, trabajando para que en el Colegio Colombiano de Psicólogos justamente se abra formalmente el campo de la psicología política. Entonces, ¿tú crees que la psicología política tiene que tener en cuenta a nivel de su reflexión y de su epistemología esas dos perspectivas, qué dice la izquierda, qué dice la derecha, o si tú crees que podemos de alguna manera plantear una epistemología que trascienda, tú crees de epistemología, que trascienda esos discursos ideológicos, y si esos discursos ya no son más bien obsoletos y se hace necesario construir una nueva epistemología? ¿Cómo la ves tú? Yo te diría que más que tratar de incluir las ideologías de izquierda o de derecha, yo te diría más en términos de Humberto Maturana, hay que recordar que los seres humanos somos lenguajeantes. Es decir, nosotros tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a lenguajear, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de diálogo, porque hoy son izquierdas y derechas, ya mañana puede ser otra cosa. Por ejemplo, antes era conservadores y liberales, ahora tenemos conservadores, liberales y progresistas, ¿de acuerdo? Y no sabemos después qué vendrá y qué le irán añadiendo, porque es que la moda es inventar palabras. Yo estoy trabajando un escrito, yo creo que lo escribiré y lo desarrollaré más, que se llama Descubriendo que el agua moja. Así se va a llamar el libro, Descubriendo que el agua moja. ¿Sí? Y es Doctor, que por ese afán de novedad, no nos hemos dado cuenta que estamos descubriendo que el agua moja. Mira, si le prestáramos atención a lo que dijo el maestro Rubén Ardila, ¿sí? Que para mí es un sabio, es una de las personas interesantes que hemos tenido aquí en Colombia a nivel de ciencia, cuando escribió su novela Walden 3, ¿sí? Que muy pocos psicólogos lo leen porque creen que eso ya pasó de moda, ¿sí?
No, Walden 3 es un proyecto utópico, es un proyecto de... el otro día le decía a mi esposa, me estoy leyendo todas las utopías y las distopías, me las estoy releyendo. ¿Sí? Ya me leí Walden 1, Walden 2, Walden 3, 1984, La utopía de Tomás Moro, estoy leyendo porque hey, la ciencia implica recuperar el tesoro de aquellos que descubrieron que el agua moja, para no tener que seguir descubriendo que el agua moja, el tesoro de la gente que está discutiendo hoy y también de los que tienen la capacidad de anticiparse al futuro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Andrés, yo creo que más que abrirle espacio a izquierdas y a derechas es fortalecer la lengua, la capacidad de lenguajear, la capacidad de dialogar y de construir conocimiento desde los datos que nosotros tenemos. Okay. César, creo que me ibas a preguntar algo. Estoy totalmente de acuerdo, doctor, porque nosotros desde el movimiento hemos tratado de, digamos, siempre de tener como referente ese tema del lenguaje, ¿sí? De adoptar, digamos, un lenguaje común y pues siempre hemos, digamos, respetado mucho y digamos que seguimos bastante a Humberto Maturana. Parece un referente muy, muy bueno en todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con el lenguajear y con el tema de la legitimación del otro. Es un tema que yo particularmente lo he tratado de inculcar mucho en el movimiento y me parece que es muy bueno para el posicionamiento general. César, si me permite, yo voy a soltar otra de las frases que de pronto la gente, si la coge fuera de contexto, ¿está desactivado mi micrófono? No sé. Él dice desactivado. No, ahí se la escucha, doctor. Ah, ok. Ahí se la escucha. Está bien. Yo soy un lector asiduo, me gusta leer de todo. Para mí hay un texto que define lo que debería ser la actitud de un buen filósofo, de un buen psicólogo, de un buen científico, que es el famoso poema Desiderata, ¿sí? Y uno tiene que escuchar a todo, incluso al sabio e ignorante, ¿sí? Uno tiene que estar atento y escuchar y no creer que uno es el que tiene la exclusiva de la verdad, ¿sí? Por ejemplo, todo este movimiento de Bernard Hellinger, que desencadenó todo el movimiento de las constelaciones familiares, él habla de honrar, utilizan mucho la palabra honrar al otro, honrar a los ancestros, honrar, ¿sí? Entonces, ¿significa que yo te estoy validando las constelaciones familiares? No, yo no te las estoy validando. Yo te estoy cogiendo un fragmento que me parece interesante, que es la capacidad de honrar al otro, incluso al adversario. Te doy un ejemplo, volviendo al tema de Agustín Laje, el tema del lobby LGTBI. Yo sí creo que hay un lobby LGTBI y yo sí creo que nos hemos dejado afectar por ese lobby LGTBI. Entonces, si yo digo eso, tú eres homofóbico. No, hombre, mis amigos que saben que yo no soy homofóbico se les muere de la risa en la cara. Mauricio, tú eres homofóbico. No. Yo no soy homofóbico. Incluso yo les digo, yo tengo mi criterio sobre lo que es la homosexualidad, y podemos discutirlo si quieres, ¿sí? Y no se les olvide que yo no soy cura, yo estoy casado, yo tengo hijos. Y como le digo a la gente, si mis hijos toman una decisión, una opción de vida por la homosexualidad, ese es problema de él, no mío. Y va a seguir siendo mi hijo y lo voy a seguir dialogando y hablando con él y le daré mis argumentos y pelearemos, discutiremos y toda la cosa, pero hey, yo sí tengo, desde mi punto de vista, yo tengo mi posición en eso. Y mis hijos la conocen y mis hijos la saben. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos toda la presión que se está haciendo con la cultura de la cancelación, que es real, eso no es ciencia ficción. Cuando yo digo estas cosas, en algunos escenarios me cancelan, no me contratan, no me llaman, de pronto ustedes ni me vuelven a llamar después de escucharme hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cultura de la cancelación funciona así. Yo no te escucho, yo no escucho tus argumentos. El otro día discutía eso, por ejemplo, en el Colegio Colombiano de Psicólogos. No es un secreto, no estoy violando ningún secreto porque eso es público. En el colegio han cogido la costumbre de que siempre en el mes de junio te pintan de colores el logotipo de Colsi. Y yo vengo diciendo hace años que eso no está bien, eso no es correcto. Porque si tú pintas en junio de colores el escudo del Colegio Colombiano de Psicólogos, después otras comunidades te van a pedir que pintes de colores, del color de ellos, el logotipo también. Es decir, los colores institucionales
tienen que ser incluyentes, tienen que ser en donde todo el mundo se siente identificado. ¿Qué sucede? Y se los dije, ahí sí voy a hablar a título personal. Cuando colocan los colores de la bandera LGTBI en el Colegio Colombiano de Psicólogos, yo no me siento identificado, es decir, yo no me siento representado. Yo no me siento representado ahí. Entonces, a mí me incomoda, a mí me molesta porque no me identifico. ¿Significa que soy homofóbico? No, yo tengo amigos homosexuales, tengo familiares homosexuales, yo no soy homofóbico. Entonces, si tú me asocias homosexualidad con lobby LGTBI, perdimos el año. Entonces, si vamos a hacer una discusión, debería ser una discusión pública, no que 3 personas se reunieron y dijeron, vamos a poner de colores el logotipo. ¿Sí? No, eso no está bien. Cosas que afectan a tanta gente deberían ser tomadas en consenso. Hay que lenguajear. Pronunciamientos, por ejemplo, sobre temas de bioética, que son álgidos. Yo, Mauricio Pareja, tengo muy claro también mi postura frente al aborto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que nos estamos brincando esa instancia de construir consensos, Yo he leído documentos que se han sacado pronunciamientos donde yo digo, miren, no estoy de acuerdo. Ustedes dicen que hay fundamentos científicos para esta decisión. Muéstrenme dónde están los fundamentos científicos. Sobre el tema del aborto, por ejemplo, cuando me dicen es que está demostrado científicamente, muéstrame dónde está la investigación. No existe. Para mí, cuando trabajo, incluso los que dan psicología del desarrollo y empiezan por la fase embrionaria, ¿desde cuándo empiezan a hablar de la vida humana? ¿Sí? ¿Desde cuándo empiezan a hablar de un ser humano? Entonces, la embriología no miente. Es decir, la ciencia no miente. La ciencia tiene sus maneras de decir las cosas. Ahora, que culturalmente se esté imponiendo el criterio de la mayoría, entre comillas mayoría, eso no es verdad. Por ejemplo, aquí en Colombia, las decisiones que se han tomado sobre el aborto no las ha tomado la mayoría, la ha tomado un grupito que es la Corte Constitucional, que son, si no estoy mal, 6 personas las que se pronunciaron. El debate no se ha dado el debate. Y los pronunciamientos que se han dado no han sido consensuados. Y para mí, Mauricio Pareja, para mí, hay una reverberación, hay un eco. Y para mí, Mauricio Pareja, se activó es que se activó de pronto el micrófono del celular. ¿De alguien? No, del tuyo, del otro. No, porque yo lo tengo cancelado acá. Fíjate que no he movido nada y está... Bueno. Entonces les estaba diciendo que eso es política. Eso es política. Son decisiones políticas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, cuando se tocan esos temas, no hablemos de política. Me dijo, pero es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de vidas humanas. Supongamos, vamos a plantear el caso hipotético de que yo tengo razón. Supongamos que yo tengo razón y lo que se está sucediendo es un asesinato de niños. Estaríamos hablando del genocidio más grande de la historia. Yo no sé si a ustedes eso no les parece importante debatirlo. Y no solo eso, el genocidio más grande de la historia y me están pidiendo que yo lo pague. ¿Sí me explico? Es decir, no solo me lo están imponiendo, sino que me lo están cobrando. Eso es política. Ahora, si quieren, metámosle el elemento cultural, que es lo que dice Agustín Laje con la batalla cultural. El elemento cultural es que nos están imponiendo una cultura que no es la nuestra. Es una cultura que no es la nuestra. Lo mismo pasa con el tema de las drogas, lo mismo pasa con el tema de, miren, no, que hay que legalizar el aborto para que no mueran tantas mujeres. No, es que cada vez que hay un aborto, hay un muerto, siempre hay un muerto, desde la posición mía. Y la posición mía no es una posición, entonces la gente dice, es que como tú eres teólogo, que eso es religión, no le metas religión. Yo no meto a Dios aquí para nada. Yo te estoy hablando de 23 cromosomas de un lado, 23 cromosomas del otro, que cuando se juntan te dan 46. Y cuando tienes esos 46 cromosomas, estás hablando de una vida humana, porque la vida humana empieza ahí. Lo que tú frenas es una vida humana. Ahora, la gente cree que la vida humana es cuando nació el bebé. Y entonces adentro, ¿qué era lo que tenía? En la fase embrionaria uno identifica el cigoto, el embrión, el feto. Hay un proceso, hay un camino.
Y si quieren, seguimos discutiendo de las cosas que dice Agustín Laje. Es decir, estoy tocando este tema porque son los temas que toca Agustín Laje. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo toco? Porque eso es política. ¿Y por qué lo toca él? Porque él es politólogo. Esa es su profesión es la política. Entonces, si ustedes quieren, hablemos de otro. Hablemos de Byung-Chul Han, Mauricio, por ejemplo. Ya que abordas el tema, ya que abordas, No, ya que entraste al tema, pues digamos, hilando también. no te estoy oyendo entrecortado. No sé si solamente lo estoy oyendo yo. Sí, Andrés, problemas de conectividad en tu parte. Ok, vale. A ver, ahí. Repítelo, trata de repetirlo. Le iba a preguntar, nuevamente. le iba a comentar a Mauricio. Ahí está. ¿Me escuchan ahí, compañeros? ¿Sí? Sí, ya te escucho. Ahí. Bueno, Mauricio, quería, para seguir hilando, para seguir lenguajeando, a ver si logramos hacer de una vez también esa diferenciación entre que tú has escrito sobre eso, yo he leído lo que tú has escrito sobre eso, entre esa religiosidad y la espiritualidad, esos dos conceptos que me parecería muy interesante que lo pudiéramos abordar. Ok. Es interesante porque justo en este momento estoy finalizando una maestría en mindfulness, por ejemplo. Y eso está también muy de la mano con el tema de la psicología transpersonal, que aglutina ese aspecto. La psicología transpersonal es como el lado secular de lo que antes en la iglesia católica y evangélica nosotros llamábamos psicología pastoral. ¿Sí? Incluso mi investigación de maestría en psicología la hice sobre psicología pastoral. Pero hoy le estoy caminando al tema también de la psicología transpersonal, porque yo sí creo que nosotros los seres humanos por naturaleza somos seres espirituales. Y cuando hablo de espiritualidad, voy a decirlo en cámara lenta, para mí la espiritualidad es la capacidad que tiene el ser humano de buscar o de darle un sentido a la vida. Eso es la espiritualidad. Religión y religiosidad es la manera como un determinado grupo humano se apropia de una espiritualidad, la organiza para perpetuarla en el tiempo lo más fiel posible a la experiencia fundante. Como esto va a quedar grabado, después lo podrán revisar nuevamente y anotarlo si quieren. Pero, ¿cuál es la diferencia? Se los voy a dar con un ejemplo. Tenemos a un señor que se llamaba Siddhartha Gautama, Buda. Ese señor tuvo una experiencia espiritual. Le encontró el sentido a su vida después de buscarla por una serie de caminos hasta que por fin la encontró. Construyó su experiencia espiritual y en torno a ella organizó su vida. Hubo un grupo de personas que convivieron con él, que les pareció interesante, que compartieron esa visión, esa espiritualidad. Y cuando se murió Buda, ¿qué hicieron? La organizaron como se organizan todas las religiones, a través de textos, es decir, un cuerpo de doctrina, unos rituales y unas prácticas sociales. Eso es lo que nosotros llamamos budismo hoy. Eso es lo que llamamos budismo. La espiritualidad de Buda transformada en religión. Coge el cristianismo y es exactamente lo mismo. La espiritualidad de un tal Jesús de Nazaret, que alrededor suyo tuvo un grupo de discípulos que después de la muerte de su maestro organizaron esa experiencia espiritual en un cuerpo de doctrina, en unas prácticas religiosas y en unas proyecciones sociales. Para nosotros los cristianos, los que profesamos la fe cristiana, la diferencia con Buda es que él resucitó. El man está vivo, como dice mi amigo Alberto Linero, ¿sí? El man está vivo. Para mí es real. Ahora, como esto no es un diálogo teológico, yo simplemente te digo, para mí no es un problema de esquizofrenia ni nada de esas cosas. Yo tengo la certeza que está vivo porque desde los 16 años yo tuve una experiencia espiritual que me cambió la vida y desde entonces yo veo las señales de que el man sí está vivo. Ahora, si me invitan para otro programa y hablamos de eso, con mucho gusto me extiendo un poco más, pero lo dejo ahí, ¿de acuerdo?
Lo dejo ahí, ¿por qué? Porque el budismo, el cristianismo, el judaísmo, el islam, las grandes religiones coinciden en una experiencia espiritual originante, que genera una experiencia religiosa. ¿Correcto? ¿Qué sucede? Que eso es absolutamente humano, porque la antropología, desde la antigüedad hasta el día de hoy, la antropología coincide en esa visión clásica tripartita del ser humano, que está montada sobre el desarrollo evolutivo del universo. Lo primero que existió, cuando esa singularidad de masa infinita explotó hace 13.800 millones de años, en ese famoso Big Bang, lo primero que tuvimos fue una pelea entre la materia y la antimateria, y bueno, ganó la materia, de tal manera que tenemos un universo hecho de materia inanimada, fue lo primero que existió, materia inanimada. Durante aproximadamente 10.000 millones de años, el universo no era más que un montón de escombros, materia inanimada. Y luego de esos 10.000 millones de años, hace más o menos 3.800 millones de años, apareció la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es materia animada, lo que antes llamaban alma. La palabra ánima es en latín, la palabra alma es en español y la palabra psique es en griego. Es decir, nosotros los psicólogos estudiábamos el alma. Entonces, cuando surge la materia animada, la materia con alma, estamos hablando de una materia que se emociona. Y ahí les recomendaría, por cuestión de tiempo, les recomendaría el libro El cerebro creó al hombre, que es una belleza de libro, y el cerebro creó al hombre, donde podemos ver ese proceso. Luego aparece el proceso de dominización, con Lucy, el Australopithecus, y después viene el Homo habilis, Homo erectus, hasta que aparece el Homo sapiens, y por último, hace 200.000 años aproximadamente, aparece el Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre que sabe que sabe. ¿Eso qué significa? Que lo primero que existió fue la materia inanimada, después la materia animada con alma, y por último, la materia consciente. La materia consciente es lo que nosotros llamamos espíritu. El espíritu no es un chipichipi que anda volando y se le mete a la gente en el cuerpo. No, eso es una visión mágica que no voy a discutir ahora. Cuando nosotros hablamos de alma, tampoco estamos hablando de ese chipichipi que sale y entra, no. El alma son las emociones y el espíritu es la conciencia, y la conciencia es esa capacidad de pensar que pensamos, que nos damos cuenta de que estamos pensando. Entonces, el ser humano es cuerpo material o materia material, cuerpo con alma, es decir, cuerpo que se emociona, que tiene emociones, y cuerpo espiritual, es decir, cuerpo consciente, materia consciente. Como diría otro filósofo, somos espíritu encarnado, es decir, somos una conciencia en carne. Eso, la psicología transpersonal lo ha venido investigando, algunos con muchos elementos esotéricos que yo no comparto. Yo no comparto estas líneas esotéricas, pero bueno, para eso estamos lenguajeando. Y hay una rama un poco más científica, diría yo, que ha abierto un camino, por eso le llaman la cuarta fuerza. Y eso da pie para otro diálogo. Mauricio. Sí, dime. Mauricio, no te imaginas toda la cantidad de contenido que nos has compartido. Muchas gracias de verdad por esa inspiración, hombre, que nos has compartido de verdad. Como dices tú, da para otro diálogo y lo vamos a tener. Y por favor, permítenos en algún momento volver a tener la segunda parte. Quisiéramos, Mauricio, tenemos acá un momentico, ya que estamos cerrando acá nuestro programa del día de hoy, que nos quedan 5 minutitos. A ver si logramos que el compañero César nos cuente algo que él quería contarnos hoy con respecto a temas de la práctica psicológica a los aspectos legales. No sé si tú quieras redondear todo eso que hicimos hoy. Dale, César. Y redondeamos. Okay. Dale, César. Bueno, aprovechando que está aquí el doctor, nosotros acá en el movimiento estamos, digamos, trabajando por consolidar, digamos, una organización, una estructura
Pero para esto nosotros nos tenemos que diferenciar siempre en la práctica de lo que es la ética psicológica y lo que es la ley 1090, ¿no? Nosotros los psicólogos, digamos que a través de la historia, sobre todo en los últimos tiempos, hemos tenido unas dificultades para posicionarnos, ¿sí? Precisamente como gremio, como profesionales, y es porque nosotros mismos no nos hemos dado ese lugar con el tema de la práctica ética y del tema de la documentación. Entonces uno ve que los contadores, los abogados y muchos profesionales de una vez, ellos hacen, digamos, su trabajo y lo primero que sacan es correctamente su tarjeta profesional, bueno, el diploma pues no sé, pero por lo menos la tarjeta profesional y los documentos, digamos, que tienen para hacer sus intervenciones. Eso a nosotros en el gremio nos ha faltado, digamos, a nivel general, un psicólogo llega, hace un proceso de intervención clínico y de una vez se pone a hacer la intervención sin tener en cuenta la documentación requerida, sin tener en cuenta unas consideraciones éticas que hay que prestarle atención. Entonces, hay unos aspectos muy importantes, muy puntuales en esto, que tienen que ver sobre todo con el tema del consentimiento informado, ¿sí? Pero ese consentimiento informado no es solamente para la clínica, es para cualquier intervención. La ley 1090, digamos, no lo especifica la clínica, pero a nivel organizacional, que no se hace, a nivel educativo, en las prácticas, también cuando se interviene, porque hay talleres vivenciales y experiencias también educativas, en donde siempre se debe hacer un consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? Es un documento donde se expresa y se deja, digamos, claridades sobre un tipo de intervención en particular que uno va a hacer, ya sea desde la clínica individual terapéutica o ya sea desde un tema mucho más general, y hay que siempre tener esa documentación. Entonces, ese consentimiento informado siempre debe tener el tipo de intervención que se va a hacer, desde qué campo y qué modelo. Eso siempre hay que hacerlo. ¿Para qué se va a realizar la intervención? Entonces, si nosotros estamos con seres humanos, necesitamos siempre en ese documento escribir para qué se realiza la intervención, cuáles son los efectos, los beneficios potenciales y cuáles son los riesgos. Acordémonos que cuando trabajamos con seres humanos, pues hay riesgos que se pueden presentar y pues eso, digamos, debe quedar claro en ese documento. Y nosotros tenemos también un manejo de la confidencialidad. Nosotros sabemos que en el caso de menores de edad, siempre los papás deben estar en esos procesos, por ejemplo, ya sea clínico, ya sea más a nivel grupal, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, la confidencialidad. Lo que nosotros trabajemos hace parte, digamos, de la reserva, y todos los documentos siempre van a quedar por un espacio de 10 años y nosotros los tenemos que conservar, porque si no conservamos esos documentos, nosotros podemos tener problemas, nos pueden incluso hasta llegar a quitar la tarjeta profesional. Entonces eso para que tengan en cuenta nuestros compañeros del movimiento. Eso es, digamos, lo que quería decir con relación al consentimiento informado. Otros temas, por ejemplo, como historia clínica, que también se hace más en psicología clínica y en otra serie de intervenciones, donde se debe hacer una anamnesis, un motivo de consulta, una historia de ese motivo de consulta, unos antecedentes de enfermedades de base, trabajar también sobre un contexto social, hacer un examen mental, áreas de ajuste, por ejemplo, en el trabajo que se hace ya un poco más a nivel clínico, conclusiones, hallazgos, recomendaciones, metas de terapia y resultados de pruebas psicológicas. Eso a nivel particular. Tener en cuenta
para el movimiento en general, que nosotros debemos saber de leyes, nosotros debemos saber de la ley 1616 de 2013 y el proyecto que se acabó de radicar, que precisamente estuvimos ahí, que es la reforma a esa ley. Debemos estar enterados de esas leyes. Todos debemos saber sobre la ley 1616, sobre el código de ética de la ley 1090 y sobre, por ejemplo, el código de infancia y adolescencia. Entonces, es una reflexión que yo quiero dejar. Los documentos también tienen una confidencialidad, como decía yo, una reserva, y es importante que en las publicaciones, como lo dice el código de ética, seamos muy cautos, ¿sí? Lo mismo con el problema que, pues, que ahorita se ha presentado, que es público entre los medios de comunicación, el presidente de la República, desde una postura ética, sea quien sea, de izquierda o de derecha, nosotros tenemos que tener una responsabilidad ética sobre los asuntos de los problemas mentales que puedan padecer las personas. Y nosotros no somos quienes para emitir juicios. Entonces, esto es muy importante para tener mucha precaución cuando nosotros lancemos ya sea diagnósticos, publicaciones externas, etc. Eso era lo que quería decir. Gracias. Bien, bien, gracias, compañero César, por esa recomendación. Creo que estoy teniendo problemas de internet. ¿Ahí me están escuchando, Mauricio, Gloria Nidia? Yo estoy escuchando, sí. Andrés lo escucho un poquito intermitente, pero te estoy escuchando. Pero escuchamos, yo también. Perfecto. Sí. Ya cumplimos la hora de conversación de lenguajeo. Sí, pero a mí me parece que es importante que podamos tener en una segunda oportunidad. Eso ya lo hablaremos con el doctor Mauricio. A ver, de pronto, claro porque hay muchas cositas que tenemos necesidad, no solo la política en la psicología, sino también la ética. Sí, no sé si ustedes podrían invitar también a Edgar Barrero, por ejemplo. Edgar Barrero es un psicólogo que es genial la manera como ha trabajado el tema. Incluso hay un libro de él que valdría la pena que dialogaran, que es La psicología como engaño, que es interesante y sobre todo que es una visión bastante crítica de la psicología que estamos haciendo nosotros aquí en Colombia. Vamos a traerlo y ojalá podamos hacer un conversatorio acá y con Edgar Barrero. Me parece muy importante el tema de la psicología y la espiritualidad, que lo estamos trabajando. También sería importante profundizarlo con algunos colegas. Muy interesante. Sí. Bueno, sobre todo porque aquí en Colombia hubo dos líneas espirituales muy fuertes en la década de los 60, 70 y 80, que fue la renovación carismática y el movimiento de teología de la liberación. Y como te digo, en los dos participé y en los dos también vi esa polarización muchas veces que nos ensordece para el diálogo. Yo lo he dicho muchas veces, el éxito de un científico es basarse en los datos, tener capacidad de diálogo y estar abierto también a encontrar esa mejor explicación o esa mejor comprensión que todos buscamos. Si aparecen datos nuevos, de pronto uno cambia la posición, eso no tiene uno por qué amarrarse a dogmatismos o cuestiones que nos dificultan el diálogo. Excelente, Mauricio. Muchas gracias, hombre, por compartirnos tu sabiduría, por estar acá con nosotros. Como te dije al principio, un honor que estés acá. Esto es como una bendición para nosotros, de verdad, haberte tenido acá. Gracias por la invitación. Gracias. De verdad, es un honor. Muchísimas gracias. Es un honor y es un motivo de mucha alegría saber que están haciendo ese trabajo tan necesario y urgente aquí en Colombia. Sí. Muchas gracias por eso, gracias por esas palabras. Bueno. Un abrazo grande, Mauricio. Seguimos conversando. Gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Y por estar acá. Estaremos pendientes, doctor Mauricio, para una próxima oportunidad que nos vuelvas a acompañar. Muy amable. Con mucho gusto. Y muchas gracias, colegas, por su contribución para el noticiero. ¿Listo? A toda la teleaudiencia, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y nos veremos dentro de 8 días. Muy amables y que pasen una feliz noche.